En 1945, en el árido desierto de Egipto, cerca de una población llamada Nag Hammadi, un campesino árabe hizo un hallazgo que sacudiría los cimientos del cristianismo. Descubrió una vasija de cerámica sellada que contenía 13 códices de papiro. Dentro de esos antiguos manuscritos se hallaba un texto que la Iglesia había intentado desintegrar durante casi 2000 años. El Evangelio de María Magdalena. Rudolf Steiner ya había mencionado este evangelio décadas antes de su descubrimiento. Él sabía, a través de su visión espiritual, que María Magdalena no era lo que la Iglesia afirmaba. No era una prostituta arrepentida. Era la discípula que recibió la revelación más profunda de Jesucristo, y hoy comprenderás por qué esta verdad fue ocultada. La historia que conoces sobre María Magdalena es una mentira. En 591, el Papa Gregorio primero pronunció un sermón que cambiaría la percepción sobre esta mujer para siempre. Él, deliberadamente, confundió a 3 mujeres diferentes mencionadas en los Evangelios: María de Magdala, María de Betania y una pecadora anónima que lavó los pies de Jesús. Gregorio declaró que todas eran la misma persona, una prostituta que se arrepintió. Esta mentira perduró 1400 años, hasta que en 1969, la propia Iglesia Católica admitió su error, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de María Magdalena como pecadora está grabada en la conciencia colectiva hasta el día de hoy. Rudolf Steiner explicó por qué sucedió esto. La Iglesia primitiva tenía un problema. En los primeros siglos del cristianismo existían muchos evangelios, no solo los 4 que conocemos actualmente. Estaba el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de María. Estos textos eran conocidos como gnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento en griego, pero no cualquier conocimiento. Gnosis es el conocimiento directo de lo divino, la experiencia personal de Dios, sin intermediarios. Y aquí radicaba el problema para la Iglesia institucional. Si cualquier persona podía tener una experiencia directa de Dios, entonces, ¿para qué servían los sacerdotes? ¿Para qué servían los obispos? ¿Para qué servía toda la jerarquía eclesiástica? El Evangelio de María presentaba algo aún más perturbador. Mostraba a una mujer teniendo visiones espirituales superiores a las de los apóstoles hombres. María Magdalena aparecía como la discípula favorita de Jesús, aquella que recibía enseñanzas secretas que los demás no recibían. Steiner reveló que esto no era ficción, era memoria espiritual verdadera. María Magdalena realmente tenía una capacidad de percepción que los otros discípulos no poseían. Y la razón de esto está conectada a algo que Steiner llamaba Sofía. Sofía es una palabra griega que significa sabiduría. Pero en la tradición esotérica, Sofía es mucho más que un concepto. Sofía es la sabiduría divina personificada, el principio femenino del cosmos, el alma del mundo. Steiner enseñó que existen 2 corrientes espirituales fluyendo a través de la humanidad. Una corriente masculina, asociada a la fuerza, al intelecto y a la voluntad, y una corriente femenina, asociada a la sabiduría, a la intuición y al amor receptivo. Jesucristo trajo la corriente crística, la fuerza redentora que transforma la materia. Pero esa fuerza necesita ser recibida por algo, necesita un recipiente. Ese recipiente es Sofía, la sabiduría que acoge la luz. María Magdalena encarnaba este principio de Sofía. Ella era el recipiente perfecto para las enseñanzas más profundas de Cristo, no porque fuera superior a los apóstoles hombres,
sino porque había desarrollado algo que ellos aún no habían desarrollado: la capacidad de recibir a través del amor. El Evangelio de María comienza después de la resurrección. Los discípulos están reunidos y con miedo. Jesús se les apareció y partió nuevamente. Ellos no saben qué hacer, están perdidos y confusos. Entonces, María Magdalena se levanta y dice palabras de consuelo. Les dice que no lloren, que no estén tristes, que no duden, porque la gracia de Cristo estará con ellos y los protegerá. Pedro, entonces, hace una petición. Le dice a María que ella conocía al Salvador de una forma que ellos no conocían, que Jesús la amaba más que a las otras mujeres. Pedro le pide que comparta las palabras que el Salvador le dijo a ella, palabras que ellos no escucharon. María acepta revelar lo que le fue escondido, y aquí comienza la parte más extraordinaria del Evangelio. María describe una visión que tuvo, una conversación con el Señor resucitado, que ocurrió no en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. En la visión, María le pregunta a Jesús cómo se ve una visión, si es con el alma o con el espíritu. La respuesta de Jesús es fundamental para entender la ciencia espiritual de Steiner. Jesús responde que no se ve ni con el alma, ni con el espíritu, se ve con la mente que está entre los dos, la mente que media entre alma y espíritu. Ese es el órgano de la percepción espiritual verdadera. Steiner explicó esto de forma más detallada. El ser humano posee varios cuerpos. El cuerpo físico que vemos, el cuerpo etérico que da vida, el cuerpo astral que siente emociones, y el yo, que es la chispa divina individual. Entre el cuerpo astral y el yo existe una región que Steiner llamaba el alma de la conciencia, y es en esa región donde la percepción espiritual verdadera sucede, no en las emociones que pertenecen al astral, no en el intelecto frío que pertenece al yo inferior, sino en el equilibrio entre los dos. María Magdalena había desarrollado esa alma de la conciencia de forma extraordinaria. Su amor por Cristo no era emoción común, era amor transformado en órgano de percepción, amor que se convirtió en ojo espiritual. Steiner usó una expresión alemana para describir esto: liebende Erkenntnis, conocimiento amoroso, o erkennendes Liebe, amor cognoscente, el amor que conoce y el conocimiento que ama. Los apóstoles tenían otras cualidades. Pedro tenía la fe rocosa, Juan tenía la devoción mística, Pablo tendría después el intelecto que sistematizó la doctrina. Pero María tenía algo que ninguno de ellos tenía en aquel momento: el amor que ve. El Evangelio continúa con María, describiendo la ascensión del alma a través de 4 poderes. Estos poderes son obstáculos que el alma encuentra después de la muerte o durante la iniciación espiritual. Son fuerzas que intentan impedir que el alma llegue a lo divino. El primer poder es la oscuridad, el segundo es el deseo, el tercero es la ignorancia, el cuarto es la ira de la muerte. El alma de María dialoga con cada uno de estos poderes. Ella los enfrenta y los vence. No por la fuerza, no por la lucha, sino por el conocimiento de su verdadera naturaleza. Cuando la oscuridad pregunta ¿hacia dónde va el alma?, María responde que va más allá del mundo. Cuando el deseo intenta sujetarla, ella se libera mostrando que ya no está presa al deseo. El confrontamiento más interesante es con la tercera potencia. La ignorancia cuestiona al alma de 3 formas. ¿Estás descendiendo o subiendo? ¿Estás disminuyendo o creciendo? ¿Viniste de la oscuridad o de la luz? María responde algo profundo. Ella dice que vino de donde no existe oscuridad ni luz,
que no está descendiendo ni subiendo, que no está disminuyendo ni creciendo. Ella trascendió todos los opuestos. Rudolf Steiner explicó que esa es la experiencia de la conciencia superior. El mundo común está hecho de opuestos, luz y oscuridad, bien y mal, placer y dolor. La conciencia común oscila entre esos polos. Pero existe un estado arriba de los opuestos, un estado donde la conciencia se estabiliza en el centro, donde no hay más oscilación. Ese es el estado que María describe, el estado de quien pasó por la iniciación verdadera. El cuarto poder, la ira de la muerte, tiene 7 formas. Esas 7 formas corresponden a los 7 pecados capitales en la tradición católica, o a los 7 planetas en la tradición astrológica, o a los 7 centros de energía llamados chakras en la tradición oriental. Cada una de esas 7 formas aprisiona el alma de una manera: oscuridad, deseo de muerte, no conocer, celo mortal, reino de la carne, sabiduría, tosta de la carne, ira que se finge sabiduría. María vence cada una, mostrando que pertenece al mundo de arriba, que la materia no la produjo, que ella viene del mundo espiritual y para allá regresa. Al final de su revelación, María dice que el pecado como categoría moral no existe. Lo que existe es mezcla inadecuada. Cuando las cosas se mezclan de forma contraria a su naturaleza, eso crea lo que llamamos mal o pecado. Esa es una visión radicalmente diferente de la teología cristiana común. No existe un Dios juzgador que condena pecadores al infierno. Existe armonía cósmica y existe desarmonía. El trabajo espiritual es restaurar la armonía, no es escapar de castigo. Cuando María termina su revelación, algo inesperado acontece. Pedro se enfurece. Él no acepta lo que oyó. Y sus palabras revelan exactamente por qué este evangelio fue suprimido. Pedro dice: ¿será que él realmente conversó con una mujer en particular sin nuestro conocimiento? ¿Debemos todos nosotros voltearnos y oírla? Él la prefirió a nosotros. Andrés, el hermano de Pedro, concuerda. Él dice que no cree que el Salvador haya dicho aquellas cosas, porque las enseñanzas parecen muy diferentes de lo que ellos oyeron. María comienza a llorar. Ella dice a Pedro: ¿qué te parece? ¿Acaso crees que inventé esto en mi corazón? ¿Acaso crees que estoy mintiendo sobre el Salvador? Entonces, otro discípulo interviene. Leví, que también es llamado Mateo. Él reprende a Pedro con palabras duras. Leví dice: Pedro, siempre has sido calenturiento. Ahora veo que compites con esta mujer como si fuera adversaria. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Las palabras de Leví contienen una acusación seria. Él está diciendo que Pedro tiene celos, que Pedro está compitiendo con María, que Pedro no consigue aceptar que una mujer pueda haber recibido revelación superior. Este conflicto entre Pedro y María aparece en varios textos gnósticos, no apenas en el Evangelio de María. En el Evangelio de Tomás, Pedro pide a Jesús para expulsar a María porque las mujeres no son dignas de la vida. En el Evangelio de Felipe, María es descrita como la compañera de Jesús que él besaba frecuentemente en la boca. Rudolf Steiner contextualizó ese conflicto de forma más profunda. No era apenas una cuestión de género, era una cuestión de 2 tipos diferentes de conocimiento espiritual. Pedro representaba la corriente que se tornaría la iglesia institucional. La iglesia de Roma, la iglesia de la autoridad externa, la iglesia de los dogmas y de los concilios y de la jerarquía.
María representaba otra corriente, la corriente esotérica, la corriente del conocimiento directo, la corriente que fluyó a través de los gnósticos y después a través de los cátaros, de los templarios, de los rosacruces y finalmente a través de la antroposofía. Rudolf Steiner enseñó que esas dos corrientes necesitan reconciliarse. La iglesia externa no estaba equivocada en existir. Millones de personas necesitaron de estructura y autoridad externa durante siglos de desarrollo. Pero ahora la humanidad está amadureciendo. Ahora es tiempo de integrar la corriente esotérica. El Evangelio de María no es contra la iglesia. Es complementario a la iglesia. Muestra lo que estaba faltando. El conocimiento directo, la experiencia personal, la visión espiritual desarrollada individualmente. Pero, ¿por qué María tenía esa visión y los apóstoles no? Rudolf Steiner dio una explicación basada en la historia espiritual de la humanidad. En los tiempos antiguos, antes de Jesucristo, la humanidad tenía una forma de clarividencia natural. Las personas podían ver el mundo espiritual espontáneamente. Los sacerdotes de los misterios egipcios y griegos cultivaban esa clarividencia a través de rituales de iniciación. Pero esa clarividencia antigua estaba ligada a la sangre. Pasaba de generación en generación a través de la herencia. Por eso los pueblos antiguos valorizaban tanto el linaje. Por eso los reyes tenían que ser de sangre real. Por eso los sacerdotes tenían que ser de familias sacerdotales. Cristo vino para libertar a la humanidad de esa clarividencia de sangre. Él trajo una nueva forma de visión espiritual, una visión basada no en la sangre, sino en el yo individual. Una visión que cualquier persona puede desarrollar independiente de su linaje. Pero esa transición no acontece instantáneamente. Lleva siglos, lleva milenios. La humanidad pasó por un periodo llamado de Kali Yuga, o Edad de las Tinieblas. Un periodo donde la clarividencia antigua se apagó y la nueva aún no se encendió. Los apóstoles estaban en ese periodo de transición. Ellos tenían fe en Jesucristo, tenían devoción, tenían coraje, pero aún no habían desarrollado la nueva clarividencia, la clarividencia del yo despierto. María de Magdala era una excepción. Rudolf Steiner sugirió que ella traía consigo algo de una encarnación anterior, algo que él llamaba de alma natánica pura, una corriente espiritual preservada que no había sido contaminada por la caída en la materia. Esa alma natánica era como una semilla preservada desde los primordios de la humanidad. Una semilla que no pasó por todas las experiencias de corrupción que la mayoría de las almas pasó. María traía esa pureza consigo, y por eso conseguía ver lo que los otros no veían. Eso no significa que María fuese moralmente superior. No significa que los apóstoles fuesen inferiores. Significa apenas que diferentes almas tienen diferentes funciones en el plan cósmico. Diferentes almas cargan diferentes dones. El don de María era la percepción. El don de Pedro era la organización. El don de Pablo sería la sistematización intelectual. El don de Juan era la devoción mística que se manifiesta en el Apocalipsis. Todos son necesarios, todos son válidos. Pero la Iglesia escogió valorizar algunos dones y suprimir otros. Ahora llegamos a una cuestión crucial. Si el Evangelio de María es auténtico, ¿por qué fue excluido de la Biblia? La respuesta está en los concilios ecuménicos de los primeros siglos. La Iglesia primitiva era muy diversa. Había comunidades cristianas en Egipto, en Siria, en Palestina, en Roma, en Grecia, en Asia Menor. Cada comunidad tenía sus propias tradiciones,
sus propios textos, sus propias interpretaciones. En el siglo IV, el emperador Constantino decidió unificar el cristianismo, no por motivos religiosos, sino por motivos políticos. Un imperio dividido por religiones no sobrevive. Constantino necesitaba una religión oficial, una religión controlada por el Estado. En 325 tuvo lugar el Concilio de Nicea. Los obispos se reunieron para decidir qué era ortodoxo y qué era herejía. Decidieron la naturaleza de Jesucristo, decidieron la estructura de la Iglesia y comenzaron el proceso de decidir cuáles libros eran canónicos. El proceso de canonización continuó por décadas. Varios concilios debatieron cuáles evangelios deberían ser incluidos. Al final, solo 4 fueron elegidos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los criterios de selección eran interesantes. Los textos tenían que ser antiguos, tenían que haber sido escritos por apóstoles o sus discípulos directos, tenían que concordar con la teología que estaba siendo establecida y tenían que apoyar la estructura jerárquica de la Iglesia. El Evangelio de María Magdalena fallaba en el último criterio. Mostraba a una mujer enseñando a apóstoles hombres. Mostraba conocimiento espiritual directo, sin intermediarios. Mostraba que la salvación viene de dentro, no de rituales externos. Esto era inaceptable para una iglesia que estaba construyendo una jerarquía de poder. Rudolf Steiner enseñó que la supresión de los textos gnósticos no fue totalmente negativa. Había un propósito. La humanidad necesitaba pasar por un periodo de fe simple, un periodo de confiar en autoridades externas, un periodo de desarrollo del alma a través de la devoción y de la obediencia. Si todos hubieran tenido acceso al conocimiento esotérico demasiado pronto, habría habido caos. Las personas no estaban preparadas. El conocimiento espiritual sin madurez moral es peligroso. Puede ser usado para manipulación, puede inflar el ego, puede llevar a la locura. La Iglesia sirvió como guardiana del conocimiento, preservó los textos en sus monasterios, mantuvo la tradición viva, aunque de forma exotérica, y esperó el tiempo correcto para la revelación. Rudolf Steiner creía que ese tiempo ha llegado a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La humanidad estaba lo suficientemente madura para recuperar el conocimiento esotérico. El descubrimiento de los textos de Nag Hammadi en 1945 fue parte de ese proceso. No fue accidente, fue sincronicidad cósmica. Pero volvamos al contenido del Evangelio de María Magdalena. ¿Qué exactamente vio María Magdalena que los apóstoles no vieron? La respuesta está en la naturaleza del Jesucristo resucitado. Los evangelios canónicos describen la resurrección de forma extraña. Jesucristo aparece y desaparece, atraviesa paredes. No es inmediatamente reconocido por sus discípulos. María Magdalena lo confunde con un jardinero. Los discípulos de Emaús caminan con él por horas, sin reconocerlo. Esto indica que el cuerpo resucitado no era un cuerpo físico común. Era algo diferente. Rudolf Steiner llamaba a eso cuerpo de resurrección o cuerpo fantasma, un cuerpo eterizado, un cuerpo que podía manifestarse en el mundo físico, pero no era limitado por él. Los apóstoles veían ese cuerpo cuando él se manifestaba, pero cuando Jesucristo desaparecía, ellos no veían más nada. Estaban ciegos para la realidad espiritual permanente. María Magdalena era diferente. Ella conseguía ver incluso cuando Jesucristo no estaba manifestado físicamente.
Ella veía en el mundo espiritual, veía con los ojos del alma. Por eso podía tener conversaciones con el Salvador que los otros no testimoniaban. Esto levanta una cuestión importante. ¿Las visiones de María Magdalena eran reales o eran imaginación? La respuesta de Rudolf Steiner es compleja y profunda. En la ciencia espiritual antroposófica existen niveles de realidad. El mundo físico que percibimos con los sentidos es solo el nivel más denso. Por encima de él existe el mundo etérico. Por encima del etérico existe el mundo astral. Por encima del astral existen mundos aún más elevados. Cada nivel tiene su propia realidad. El mundo astral es tan real como el mundo físico, apenas real de forma diferente. Las experiencias en el mundo astral son experiencias verdaderas. No son ilusiones o fantasías, pero existe un peligro. El mundo astral puede ser confundido con fantasías personales. Personas pueden proyectar sus deseos y miedos y pensar que están teniendo visiones espirituales. ¿Cómo distinguir la visión verdadera de la ilusión? Rudolf Steiner dio criterios claros. La visión verdadera tiene consistencia, se repite de la misma forma, puede ser verificada por otros videntes entrenados, y por encima de todo, lleva a la transformación moral. Quien tiene visiones verdaderas se torna mejor persona, más amoroso, más sabio, más humilde. Las visiones de María Magdalena tenían todas esas características. Ella no quedó orgullosa, no se proclamó superior. Cuando Pedro la atacó, ella lloró, no revidió con rabia, mostró humildad y amor, incluso delante de la hostilidad. Levi reconoció eso, por eso defendió a María Magdalena. Él veía que ella había pasado por la prueba, que su carácter confirmaba la autenticidad de sus visiones. Ahora vamos a explorar más profundamente el significado de los 4 poderes que María Magdalena enfrentó: oscuridad, deseo, ignorancia, ira de la muerte. Esos no son solo obstáculos abstractos, son fuerzas cósmicas reales. En la cosmología de Rudolf Steiner existen seres espirituales de diversas jerarquías: ángeles, arcángeles, archai, exousiai, dinamis, quiriotetes, serafines, querubines, tronos. Por encima de todos está la Trinidad divina, pero existen también seres que se oponen al plan divino, no porque sean esencialmente malos, sino porque su función es crear obstáculos para que la humanidad desarrolle fuerza propia. Rudolf Steiner identificó 3 grupos principales de esos seres adversarios: los luciféricos, que intentan elevarnos demasiado pronto, que nos hacen orgullosos, que nos fascinan con belleza espiritual antes que estemos listos; los ahrimánicos, que nos prenden a la materia, que nos hacen materialistas, que nos convencen que el mundo físico es la única realidad; y los asúricos, que atacan el propio yo, que fragmentan la identidad, que destruyen la capacidad de decir yo soy. Los 4 poderes del Evangelio de María Magdalena corresponden a acciones de esos seres. La oscuridad es ahrimánica. Ella nos ciega para el espíritu. El deseo es luciférico. Él nos prende en pasiones que nos desvían. La ignorancia es una mezcla de los dos. La ira de la muerte en sus 7 formas representa ataques en todos los niveles del ser. María Magdalena venció todos esos poderes. ¿Cómo ella hizo eso? Por el autoconocimiento. Ella sabía quién era. Sabía de dónde venía, sabía para dónde iba. Cuando los poderes preguntaban, ella respondía con certeza. Ese es el secreto de la iniciación espiritual. Conócete a ti mismo.
la inscripción en el templo de Delfos. Cuando usted sabe quién realmente es, ninguna fuerza puede desviarle, porque usted está anclado en el yo verdadero, en el yo que es centella divina. Los apóstoles aún no tenían ese autoconocimiento profundo. Ellos tenían fe, tenían esperanza, tenían amor a Jesucristo, pero aún no se habían encontrado completamente. El Pentecostés vendría para cambiar eso. El Espíritu Santo descendería y les daría el fuego del yo despierto. María ya tenía ese fuego antes del Pentecostés. Por eso veía lo que ellos no veían. Por eso podía dialogar con los poderes adversarios y vencerlos. Rudolf Steiner conectó a María de Magdala con una corriente espiritual específica, la corriente de Sofía, la sabiduría divina femenina. Esta conexión aparece en varios textos gnósticos, no solo en el Evangelio de María. En el Evangelio de Felipe, María es llamada koinonos de Jesús. Esta palabra griega puede significar compañera, consorte o pareja. El texto dice que Jesús la besaba frecuentemente en la boca. Esto generó especulación sobre una relación romántica o sexual. Steiner interpretó esto de forma diferente. El beso en la boca representa transmisión de conocimiento espiritual. En la tradición mistérica antigua, el maestro transmitía enseñanzas a través del soplo, de la palabra hablada, del aliento sagrado. Cuando dice que Jesús besaba a María en la boca, está diciendo que transmitía enseñanzas secretas, directamente. Enseñanzas que no eran dadas a los otros discípulos, enseñanzas sobre Sofía, sobre la sabiduría que completa al Cristo. Cristo es el Logos, la palabra, el principio masculino divino que se manifiesta y crea. Sofía es el receptáculo de esa palabra, el principio femenino que acoge y nutre y da forma. Sin Sofía, el Cristo no puede actuar plenamente en la tierra. Necesita de almas que reciban la fuerza crística, que la cultiven, que la manifiesten. María era una de esas almas, una alma Sofía encarnada. La Iglesia suprimió ese ensañamiento porque era peligroso para la estructura patriarcal. Si el divino femenino fuera reconocido, las mujeres tendrían un papel igual a los hombres en la jerarquía eclesiástica. Los sacerdotes no podrían ser solo hombres. Las obispos no podrían ser solo masculinas. La supresión de Sofía llevó a un desequilibrio de 2000 años. El cristianismo se tornó excesivamente masculino, excesivamente intelectual, excesivamente jerárquico. Perdió la dimensión de acogimiento, de intuición, de sabiduría receptiva. Steiner trabajó para restaurar ese equilibrio. En la antroposofía, Sofía tiene un papel central. La Sociedad Antroposófica original tenía una sección especial dedicada a Sofía, llamada Escuela de Ciencia Espiritual, donde los ensañamientos más profundos eran transmitidos. El retorno de Sofía está aconteciendo ahora. En el mundo entero, las personas están redescubriendo el divino femenino, están rescatando textos suprimidos, están cuestionando estructuras patriarcales, están buscando equilibrio entre masculino y femenino. El Evangelio de María es parte de ese rescate. Cada persona que lee este texto es tocada por Sofía, recibe una semilla de sabiduría femenina, una semilla que puede crecer y florecer, y dar frutos de percepción espiritual. Pero, ¿cómo puedes desarrollar la visión que María tenía? ¿Cómo puedes aprender a ver el mundo espiritual? Steiner dejó instrucciones prácticas muy claras. El primer paso es la meditación, no meditación de vaciamiento como en el budismo, meditación de concentración. Usted elige un pensamiento, una imagen, una frase, y se concentra en ella con toda el alma, todos los días, en el mismo horario,
por el mismo tiempo. Esta práctica fortalece lo que Rudolf Steiner llamaba el cuerpo etérico, el cuerpo de fuerzas vitales. Cuando el cuerpo etérico se fortalece, comienza a separarse levemente del cuerpo físico, y es en esa separación que la percepción espiritual comienza. El segundo paso es la revisión del día. Todas las noches antes de dormir, usted revisa el día de atrás para adelante. Comienza con lo que aconteció hace poco y va hasta el momento de despertar. Eso invierte el flujo normal de la conciencia, y en esa inversión el mundo espiritual comienza a aparecer. El tercer paso es el desarrollo moral. No adianta tener visiones espirituales si usted no tiene carácter para sustentarlas. El camino espiritual exige virtudes, control de pensamientos, control de voluntad, ecuanimidad emocional, positividad, abertura para lo nuevo. María tenía todas esas virtudes, por eso podía sustentar las visiones que recibía. Por eso no enloqueció, no infló el ego, no abusó del poder espiritual. Steiner alertó que el camino espiritual sin virtud es peligroso, puede llevar a la locura, puede atraer seres malignos, puede destruir la persona. Por eso la preparación moral es tan importante cuanto las prácticas meditativas. El cuarto paso es el estudio. Usted necesita conocer el mapa del territorio espiritual antes de viajarlo. Necesita saber lo que va a encontrar. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son las señales de progreso verdadero? Los libros de Steiner proveen ese mapa, especialmente La ciencia oculta y El conocimiento de los mundos superiores. María tenía ese conocimiento. Ella recibió el mapa directamente de Jesucristo. Los ensañamientos secretos que Él le dio a ella eran precisamente ese mapa. Las informaciones sobre los 4 poderes, sobre cómo enfrentarlos, sobre lo que decir a cada uno. El Evangelio preserva fragmentos de ese mapa. Infelizmente, gran parte del texto está perdida. Faltan páginas al inicio y en el medio. Lo que tenemos es precioso, pero incompleto. Steiner completó ese mapa a través de su propia investigación espiritual. Él no dependió de textos antiguos. Él pesquisó directamente en los registros akáshicos, la memoria cósmica donde todo que ya aconteció está preservado. Los registros akáshicos son como una biblioteca universal. Todo lo que ya fue pensado, sentido o hecho está allá grabado. Un clarividente entrenado puede acceder a esos registros, puede ver eventos del pasado como si estuviera presente, puede oír palabras pronunciadas hace milenios. Steiner accedió a los registros akáshicos y vio a María de Magdala, vio sus visiones, vio sus diálogos con Cristo, vio el conflicto con Pedro, vio todo lo que el Evangelio describe, y mucho más que el Evangelio no describe. Por eso los ensañamientos de Rudolf Steiner sobre María de Magdala van al lem del texto del Evangelio. Él provee contexto, explicación, aprofundamiento, cosas que solo quien vio directamente podría saber. Ahora llegamos a una cuestión que muchos hacen. ¿María de Magdala era casada con Jesús? ¿Tuvieron hijos? ¿Existe una linaje sagrada como algunos libros populares afirman? Steiner nunca confirmó esa teoría. Él habló de María como discípula, como recipiente de ensañamientos, como alma Sofía, pero no como esposa o madre de los hijos de Jesús. La teoría del casamiento y linaje sagrada tiene origen medieval. Los cátaros del sur de Francia creían en eso. Después los templarios supuestamente adoptaron esa creencia. Y en el siglo XX, Dan Brown popularizó la idea en el Código da Vinci. Desde el punto de vista de la ciencia espiritual, esa teoría es una literalización de verdades simbólicas. El casamiento de Jesús y María es un casamiento espiritual.
la unión de Cristo y Sofía, de logos y sabiduría, de masculino y femenino divinos. Literalizar esto en matrimonio físico e hijos carnales es perder el significado profundo y reducir un misterio cósmico a una genealogía terrena. Es sustituir la alquimia espiritual por la simple biología. Eso no significa que Jesucristo no pudiera haber estado casado. En la cultura judía de la época, un rabino de 30 años soltero sería muy inusual, pero incluso si lo hubiera estado, eso no cambia nada espiritualmente. La misión de Cristo trascende los estados civiles. Lo que importa es la relación espiritual, la transmisión del conocimiento, la apertura de María para recibir revelaciones que otros no podían recibir. Eso es lo esencial del Evangelio de María. Rudolf Steiner también habló sobre la presencia de María de Magdala en la crucifixión y en la resurrección. Ella estaba al pie de la cruz junto con otras mujeres, mientras que la mayoría de los apóstoles varones habían huido. Esto revela un coraje extraordinario. Los romanos crucificaban a los criminales. Estar presente era asociarse al criminal. Las mujeres arriesgaban sus vidas estando ahí. Los hombres, excepto Juan, no tuvieron ese valor. Y María fue la primera en ver al Cristo resucitado. No Pedro, no Juan, no Santiago. María. Esto se afirma incluso en los evangelios canónicos. Ella fue al sepulcro, lo encontró vacío, y entonces Jesucristo se le apareció a ella. ¿Por qué a ella primero? Rudolf Steiner explicó que era porque ella estaba lista. Su alma estaba abierta. Ella no dudaba, no cuestionaba, amaba, y por amar podía ver. Los otros apóstoles estaban en shock. Estaban procesando el trauma de la crucifixión. Sus mentes estaban cerradas por el miedo y la tristeza. No podían ver, incluso si Cristo estuviera delante de ellos. María no tenía ese bloqueo. Su amor era mayor que su miedo. Su fe era más fuerte que su dolor. Por eso ella vio primero y fue enviada para contarles a los otros. Este papel de mensajera de la resurrección es importante. La tradición llama a María apóstola de los apóstoles. Ella fue enviada a anunciar la mayor noticia de la historia humana. La muerte ha sido vencida. Cristo vive. Si el patriarcado fuera absoluto en la iglesia primitiva, esto sería imposible. Una mujer no podría ser una testigo válida. No podría enseñar a hombres. El hecho de que María tuviera este papel muestra que había espacio para lo femenino en los primeros tiempos. Ese espacio fue cerrado poco a poco, conforme la iglesia se institucionalizó, conforme absorbió estructuras del Imperio Romano, conforme se alineó con el poder secular. Lo femenino fue siendo empujado hacia las márgenes. María de Magdala fue transformada en prostituta. Las diaconisas fueron abolidas. Las mujeres fueron prohibidas de predicar, de bautizar, de celebrar ritos. La Sofía fue olvidada. Lo divino femenino fue sustituido por el masculino absoluto. Rudolf Steiner veía este proceso con tristeza, pero también con comprensión. Era parte del plan. La humanidad necesitaba desarrollar el intelecto, y el intelecto, en su fase inicial, es masculino, analítico, separador, jerárquico. Pero ahora entramos en una nueva fase. El intelecto necesita casarse con la intuición. Lo masculino necesita abrazar lo femenino. El análisis necesita unirse a la síntesis. Y Sofía puede finalmente regresar. El Evangelio de María es uno de los portales para este retorno. Cada vez que alguien lee este texto, Sofía se aproxima un poco más. Cada vez que alguien practica la visión amorosa de María, el mundo se equilibra un poco más.
Tú puedes ser parte de ese equilibrio. No necesitas ser mujer para cargar a Sofía. Todos tenemos femenino y masculino en nosotros. Desarrollar la receptividad, la intuición, el amor que ve. Eso es acoger a Sofía. Eso es continuar el trabajo de María. El mensaje final del Evangelio de María es de esperanza. El mal no es absoluto. Los obstáculos pueden ser vencidos. El alma puede ascender. La visión espiritual es posible. Basta desarrollar las cualidades correctas: amor, autoconocimiento, coraje, humildad. María mostró el camino. Tú puedes seguirlo. La revelación que ella recibió está disponible para todos. El Salvador no hace distinción. No importa si eres hombre o mujer, rico o pobre, instruido o simple. Lo que importa es la apertura del corazón, la pureza de la intención, la fuerza del amor. Rudolf Steiner dedicó su vida a hacer este camino accesible. La antroposofía es un método, una ciencia espiritual. Cualquier persona puede practicarla. Cualquier persona puede desarrollar las facultades que María tenía. Cualquier persona. No es fácil. Lleva años de práctica dedicada. Exige transformación moral profunda. Pero es posible. Y el resultado vale todo el esfuerzo. Ver el mundo espiritual. Encontrar al Cristo interior. Conocer a Sofía. Vencer los poderes adversarios. Ascender además de los opuestos. Esa es la invitación que María de Magdala hace a través de su Evangelio. Ven, ve, conoce, ama, y serás libre. Los apóstoles eventualmente aceptaron esa invitación. Pedro fue crucificado de cabeza para abajo en Roma. Cargó el fuego que recibió en el Pentecostés. María abrió el camino. Los otros siguieron, cada uno a su modo. Tú también puedes seguir. El Evangelio de María no es solo historia antigua, es mensaje vivo para hoy. La Iglesia aún intenta controlar, los poderes aún intentan bloquear. Pero la verdad no puede ser suprimida para siempre. La Sofía ha regresado. María de Magdala está siendo reconocida. El equilibrio está siendo restaurado. Sé parte de esta restauración. Desarrolla tu visión. Abre tu corazón. Conviértete en lo que María era, un recipiente de lo divino, un portal para la luz, un apóstol del Cristo vivo. Y recuerda siempre las palabras que ella dijo a los apóstoles con miedo: no lloren, no estén tristes, no duden. La gracia está con ustedes, ella los protegerá, ella los guiará. Esa gracia está contigo ahora. Ella siempre ha estado, tú solo necesitas reconocerla, abrir los ojos, ver lo que María vio, lo que los apóstoles no veían. La presencia permanente del Cristo, la Sofía que nunca abandona, el amor que vence todos los poderes. Ese es el Evangelio de María de Magdala. Esa es la verdad que fue escondida, y ahora tú la conoces.